oportunidad vamos a continuar, ¿verdad?, con la tercera unidad, que es la genética. Entonces empezamos con la definición que es genética. Bueno, la genética más que todo es una rama de la biología que se encarga de estudiar la herencia biológica de generación en generación. Es decir, ¿verdad?, que es la transmisión de las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas de los seres vivos de generación en generación. ¿Qué quiere decir esto? Que la genética es la que estudia las características físicas, la función y de cómo está compuesto el organismo. Entonces, esa es la genética. Desde hace mucho tiempo el ser humano utilizaba los principios de la genética y sin saberlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos una parte de la historia que están los babilonios y los egipcios, ¿verdad? Producían frutos por fecundación artificial. También hacían cruces de animales para poder obtener razas mejoradas. En esos casos, el ser humano seleccionaba las características de los individuos sin siquiera conocer qué era el ADN. Este proceso, conocido como selección artificial, aún se utilizaba para obtener animales más productivos o plantas con frutos más abundantes. Para continuar con la breve historia, ¿verdad?, de la genética, que en biología pues tenían bastantes ideas, ¿verdad?, para poder explicar cómo era que se transmitía la característica de los seres humanos. Antes dice que se pensaba, ¿verdad?, que solo el hombre era el que aportaba la información genética, pero también, y que la mujer, ¿verdad?, solo era un reservorio. Pero más adelante se propuso, ¿verdad?, que ambos pues hacían una mezcla de esas características, ¿verdad?, de nuestros padres. A esta primera aproximación se le llamó teoría de la mezcla. En el siglo XVIII también Anthony Van, ¿verdad?, con ayuda del microscopio descubrió la presencia, ¿verdad?, de animáculos en el fluido seminal. Apareció entonces la hipótesis del preformismo. ¿Qué es esto? Que afirmaba que el embrión provenía de un organismo que ya estaba preformado y se crearon entonces dos corrientes del preformismo. La primera, los animaculistas, que defendían que el ser preformado se encontraba en el espermatozoide, y los ovistas, que aseguraban que el ser preformado se encontraba en el óvulo. Entonces, estas teorías, ¿verdad?, vienen desde hace mucho tiempo para poder nosotros entender cómo es que tenemos los genes tanto del padre y de la madre. Entre los siglos XVII y XVIII predominó la hipótesis del epigenismo, que proponía que un embrión estaba formado por una mezcla relativamente homogénea de sus sustancias materna y paterna, que durante el desarrollo se diferenciaba en órganos. Años más tarde, ¿verdad?, gracias, dice, a los descubrimientos de Mendel, se logró comprender los reales mecanismos de la herencia. Aquí vemos algunos conceptos básicos de lo que es la genética. Principalmente incluye los genes, que son las unidades de la herencia en cada uno de los seres vivos. Consiste en secuencias de ADN que contienen las instrucciones necesarias para fabricar una proteína, como el pigmento que da el color a la piel, o las enzimas que permiten procesar los alimentos, o una cadena de ARN. Se encuentra en los cromosomas, que son estructuras localizadas en el núcleo de las células eucariotas, o un solo cromosoma circular en las células procariotas. En el cuerpo humano, las células somáticas son diploides y poseen 23 pares de cromosomas, es decir, que tenemos un total de 46 cromosomas. Los óvulos y los espermatozoides poseen 23 cromosomas, que son células haploides. La mitad de los cromosomas de una persona proviene del espermatozoide del padre y la otra mitad del gameto de su madre, ¿verdad?, o del óvulo.
los pares de los cromosomas determina el sexo del individuo. Los varones reciben un cromosoma sexual X de su madre y un cromosoma sexual de su padre, mientras que las mujeres solo heredan un cromosoma X de cada progenitor. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el hombre, ¿verdad? O el varón va a definir el sexo del nuevo ser. Por ejemplo, ¿verdad? En un nuevo ser, ¿verdad? La mujer va a dar X siempre y el hombre va a dar X o Y. Entonces, si la mujer, ¿verdad?, da X y el hombre X, pues el nuevo ser va a ser una mujer. Y si la mujer da X y el hombre Y, quiere decir que el nuevo ser es sexo masculino. Aquí vemos una pequeña introducción de la genética, ¿verdad? Que ya vimos que es una ciencia aparte de la biología para poder estudiar las características. Que gracias a Gregorio Mendel, ¿verdad? Que fue un monje austriaco y que formuló las leyes básicas de la genética moderna en 1865. Entonces, vemos los principios de la genética mendeliana. El cromosoma que habíamos hablado, ¿verdad? Es la estructura que va a contener las características que transmitirán de padres a hijos. Estas características, como dijimos anteriormente, van a ser los genes. Y cada gen va a estar formado por 3 bases nitrogenadas, como es el azúcar, el grupo fosfato y nucleótido. La sucesión de muchos nucleótidos se conoce como DNA o ADN y a su vez se enrolla para formar el cromosoma, ¿verdad? Como vemos en la imagen, así podemos ver un cromosoma, solo que por medio de un microscopio. El gen, como habíamos dicho, es una unidad estructural y funcional de la herencia, pues que va a ser transmitida de padres a hijos a través de los gametos. Los gametos es el espermatozoide y el óvulo y constituyen la base física de la herencia. Molecularmente, un gen es un fragmento, ¿verdad?, del ADN que contiene toda la información genética que nosotros vamos a adquirir de nuestros padres. Los principios de la herencia. La información que se transmitirá se encuentra en la unidad del ADN llamadas genes, ¿verdad? Que se encuentran en nuestros cromosomas y que habíamos dicho que son 23 pares aportados por el padre y la madre. 22 pares son cromosomas somáticos y el par 23 es la pareja que determina el sexo en los humanos. Entonces ya habíamos dicho, ¿verdad?, que incluso para poder definir el sexo de un nuevo ser, el hombre es el que se encarga, ¿verdad?, si va a ser de sexo masculino o femenino. Aquí vemos también, ¿verdad?, otro concepto básico que es homocigoto y se denomina así al par de alelos idénticos para un gen, que lo representamos, ¿verdad?, con RR o RR, ya sea mayúscula o minúscula. Heterocigoto, cuando el par de los alelos son diferentes para un gen, ¿verdad?, que lo podemos representar con una letra mayúscula y minúscula. Entonces ahí ustedes pueden observar en las imágenes, ¿verdad?, los parecidos de los alelos. ¿Qué es el genotipo? Es el conjunto de genes que contiene un organismo que ha sido heredado de sus padres en organismos diploides. La mitad de los genes se heredan del padre y la otra mitad de la madre. El fenotipo es la manifestación externa del genotipo, es decir, los caracteres observables de un individuo. Entonces, el fenotipo, ¿verdad?, es el resultado de la interacción entre el genotipo y el medio ambiente. También tenemos un gen dominante. Es la característica hereditaria que se aprecia con más frecuencia que otras.
También pues se puede decir que el genotipo del par de alelos se puede representar con CC, que es homocigoto, pero también se aprecia la característica si el par de alelos es heterocigoto. También tenemos un gen recesivo, que es el par de alelos que definen características que no se aprecian con frecuencia, ¿verdad? Y estas las vamos a representar con letras minúsculas. Aquí tenemos, ¿verdad?, la genética mendeliana. Aquí tenemos un ejemplo, cómo es posible expresar los genotipos, que son las características genéticas que no podemos observar y que a partir del fenotipo, las características que se pueden observar. Aquí haciendo cruces, ¿verdad?, a partir de los padres para observar cómo serán las características que se manifiestan en los hijos. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí hay gametos de la madre y del padre, ¿verdad? De un gen recesivo y un gen dominante. Dijimos, bueno, los genes dominantes siempre van a estar representados con letras mayúsculas y los recesivos con letras minúsculas. Entonces, en este ejemplo, ustedes pueden observar que tenemos los gametos, perdón, A y A mayúsculas, ¿verdad? Y las minúsculas. Y aquí podemos observar que vamos a tener rasgos tanto de la madre como del padre. En la dominancia completa ocurre cuando un alelo domina al otro expresando su característica completamente en presencia del alelo que no domina o el alelo recesivo. Aquí también ustedes pueden observar en las imágenes cómo es el gen, ¿verdad?, dominante, que es, por ejemplo, aquí lo representan, ¿verdad?, con estos ratoncitos de color negro y marrón, y entonces el que domina más es el negro. Y la dominancia incompleta es cuando un alelo no es claramente dominante o recesivo y el fenotipo resulta intermedio. ¿Qué quiere decir? ¿Verdad? Que quizá vamos a tener la mitad de genes o características de la madre y del padre, como ustedes pueden observar en la imagen. Los cruces que hicieron con estas flores, ¿verdad? Rojo y blanco, y que al final salió rosado. Entonces, eso es la genética. La primer ley de Mendel. Aquí nos habla de la uniformidad de los híbridos de la primera generación, cuando cruzan dos variedades de individuos, ¿verdad?, de raza pura. Estos van a ser homocigotos para un determinado carácter. Todos los híbridos de la primera generación van a ser iguales. Aquí tenemos un ejemplo. Cruce de dos organismos heterocigotos, ¿verdad? Que dijimos que lo vamos a representar con una letra mayúscula y minúscula, donde ustedes pueden ver, ¿verdad?, que la A va a ser de color verde y la A minúscula rojo. Muestre los resultados, dice, y determina el genotipo y fenotipo. Aquí tenemos los gametos, los colores, ¿verdad? Y entonces hacemos todo lo que son los cruces, ¿verdad? Que también les voy a mandar un link de un video para que ustedes puedan entender mejor cómo es que nos practicamos las leyes de Mendel y cómo es que podemos, ¿verdad?, ver los fenotipos o genotipos de cada uno de nuestros rasgos. En la segunda ley de Mendel también le llamamos la separación o disyunción de los alelos. Un alelo recesivo que determina alguna característica y que parecía haber desaparecido en la primera generación filial vuelve a manifestarse en la segunda generación. Aquí también tenemos un ejemplo del cruce, ¿verdad?, de plantas con flores verdes heterocigotas
con otras de flores rojas homocigotas, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes también pueden observar, ¿verdad? Aquí nos explica el ejercicio cómo es que está. Entonces, aquí al cruzar, ¿verdad? Las flores verdes con las rojas, podemos ver también que en el fenotipo, ¿verdad? Que van a haber dos flores verdes, dos rojas, y que nuestro genotipo va a ser heterocigoto. ¿Por qué? Porque van a tener características de ambos padres. Y vamos a tener también dos homocigotos recesivos, ¿verdad? Que solo va a ser del gen recesivo, que son de las flores rojas. Entonces va a haber una probabilidad de hijos con flores rojas, el 50% o 2, o por ejemplo 2 de 4. Luego tenemos la tercera ley de Mendel. Se conoce esta ley como la herencia independiente de los caracteres y hace referencia al caso de que se contemplan dos caracteres diferentes. En los cruces genéticos, ¿verdad? Está el cruce monohíbrido y dihíbrido. La primera muestra cómo será la progenitora de los parentales para una sola característica. Y en la otra muestra cómo será pues los genes, ¿verdad? Para mantener las dos características. Quiere decir que siempre vamos a tener rasgos del padre y de la madre. Aquí también tenemos un ejercicio de cómo realizar el cruce, ¿verdad? De estas características, e incluso Mendel lo hacía con semillas, ¿verdad? De colores y de textura lisa y rugosa. Entonces, este cruce de semillas, él las realizó, ¿verdad? Para poder realizar y ver el genotipo y el fenotipo. Entonces, ¿qué quiere decir, verdad? Que el 100% de estas semillas, nuestro genotipo, quiere decir que vamos a tener rasgos de la madre y del padre. Y en el fenotipo, pues que aquí dominó, ¿verdad? El gen dominante es el color amarillo, porque el 100% de amarillas y lisas van a ser los hijos, ¿verdad? O las semillas de este cruce. Y aquí podemos observar, ¿verdad? El ejemplo de lo que es la tercera ley de Mendel, ¿verdad? El cruce de las dos semillas. Muchas gracias. Entonces terminamos con este tema y es solo para realizar las tareas.